Continuamos en el stand de Gaia, en la Bienal, en Digital. Bueno, acabo de ver unas charlas súper chulas y en una de ellas aparece Leire Legarreta de We Are Clickers y es quien tenemos aquí. Me ha encantado la Hola, presentación, primero mil decirte. gracias. Ha estado increíble. Me ha gustado mucho cómo has aplicado Midjourney en las imágenes, con mucha elegancia y estilo. Me ha molado Gracias. mucho, sí, No es sí. mérito mío, es mérito de Sandy, mi compi, que es la diseñadora del equipo. Es verdad que la IA permite que cualquier persona, hasta incluso yo, ¿no?, pueda crear imágenes potentes, impactantes, pero también es verdad que, bueno, pues al final aquí las personas que tienen ese rol de diseñadores y ese expertise, pues siempre lo hacen mucho mejor, ¿no? Entonces, me mola también a mí porque es como que hemos utilizado la IA también, ¿no?, para darle un rollo interesante a nuestra imagen de marca, ¿no? Y al final... Y lo has logrado, ¿eh? Al 100%, porque sí que estaba esperando a todo el rato a que digas qué hacía tu empresa, ¿no? Y de repente digo, hostia, pues claro, marketing, proyectos, IA, o sea, nos cuesta incluso hasta definirlo en el core de la empresa porque estamos viviendo un momento muy líquido, ¿no? Muy Sí, sí. de fusiones, de todo. Hacéis proyectos de marketing inbound, pero también aplicáis IA a todo, o sea, transversal. Eso lo haces como ADN, ¿no? Sí, 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 así es. O sea, nosotros nacemos, ¿no? Hace 3 años, cuando nadie todavía hablaba de ella, como pues con ese objetivo, con ese propósito, ¿no? De utilizar el poder acelerador, ¿no? Que entendemos que tiene la IA en la industria y demás. Y ahí pues tirábamos más de ese tipo de proyectos que parten del dato y con ese dato pues son capaces de diseñar empresas más inteligentes, etcétera, ¿no? Pero claro, la gracia de esto es que nos ha venido genial, ¿no?, toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo a día de hoy, porque como solemos comentar, ¿no?, es una herramienta súper democrática, ¿no? Todo lo que ha nacido a raíz de, pues, del ChatGPT, los modelos de lenguaje y herramientas como Midjourney, ¿no? Entonces es verdad que nos mola, ¿no?, utilizar toda esta tecnología ya no solo para proyectos concretos de Machine Learning, ¿no?, sino en toda su expresión, es decir, desde clonar voces, crear música o temas más frikis, ¿no?, que tal, más quizás, ¿no?, un poco para intentar conseguir ese efecto wow, ¿no?, en las charlas y demás, hasta luego pues lo que es, ¿no?, trasladar toda esta tecnología a las empresas, a sus procesos, etcétera, pues para automatizar, para optimizar, ¿no? Me ha gustado mucho tu presentación, pues ha estado Diego de Mediatek también con las Vision Pro. Tú estuviste haciendo una demo de GPT en tiempo real. O sea, me gusta que se incluya en las presentaciones es esta parte como ya, ¿no?, esta capa aumentar la presentación. Y creo que lo has hecho muy guay y esa visión la has impregnado. ¿Qué Gracias. retos tenemos ahora, Leire? Porque, claro, hablábamos al principio de la antesala, talento, ¿no? O sea, estamos descubriendo ambas empresas pues talento, vemos que hay, bueno, hay un momento, un time to market perfecto, porque la tecnología ya está entrando, ya resuelve algo. Tú hace 3 años hablabas de IA y la gente igual no entendía nada, pero ya la gente lo ve. Pero no termina, o sea, aunque sea fácil hacerlo, al igual que contenidos digitales, luego te pones y tienes que tener atención y tensión. Por lo tanto, una empresa, ¿qué debería tener en cuenta en este escenario nuevo? Vale, yo creo que aquí hay como algunos elementos que son como súper importantes, ¿no? Por una parte, la evangelización, ¿no? Un poco la evangelización, formación, efectivamente, que la gente sea consciente, ¿no?, de qué es esta tecnología, ¿no? Porque es verdad que aunque ya a algunos a los que llevamos en esto, ¿no?, y que estamos más metidos en la parte más innovadora, como tú y yo, por ejemplo, pues es algo que ya es como que es impensable, ¿no?, que alguien no sea consciente todavía de que esto está aquí, pero es verdad que todavía me encuentro con un montón de gente que ni siquiera ha entrado a utilizar el ChatGPT, ¿no?, ni para probar, ¿no? A mí me da miedo esto que, o sea, en el Vox Populi hay una frase de tenemos miedo a la IA porque nos va a quitar el trabajo y yo al revés yo tengo miedo de que la gente no entre en el nuevo mood de trabajo. Tengo una sensación de urgencia, amenaza, no sé si te pasa, de decir, oye, o sea, tiene que llegar el mensaje de que Sí, esto sí. Al te final, potencia. Diego lo ha dicho, ¿no? Esto va muy, muy rápido, ¿no? O sea, la velocidad que está adquiriendo la tecnología es brutal, ¿no? Y claro, no es cuestión de estresar a nadie, ¿no? Pero es verdad que sí que tenemos un poco la obligación, la responsabilidad, ¿no? Exacto. Y como profesionales, ¿no?, tenemos la responsabilidad de enterarnos de, ostras, ¿qué es esto y qué posibilidades nos ofrece, ¿no? Y cuando la gente empieza a ver y empieza a descubrir esta tecnología, primero la empieza a descubrir en su día a día, ¿no?, y en cómo, ostras,
he hecho este informe con el chat en 5 minutos, he hecho, yo qué sé, un cuento para mis hijos o una receta para tal, o sea, ya desde el ámbito tanto personal como profesional, ¿no? Pero luego es cuando también empiezan a descubrir que esta tecnología le puede impregnar, ¿no?, en nuestras organizaciones, ¿no? Y todos esos procesos repetitivos, esos procesos más aburridos, ¿no?, que hasta ahora tenemos que seguir haciendo los humanos, es momento de que lo empiecen a abordar ya las máquinas, ¿no? Me ha encantado también una frase que dijiste, que fue la de los GPTs, es decir, oye, pues puedes tener, o sea, claro, cosas aburridísimas, yo qué sé, por ejemplo, tickets. Metes 200.000 tickets de todos los proyectos y los puedes taguear, pero ya no por OCR, ya por visión artificial, porque ya está integrado en GPT, Omni y tal. Pero claro, todo esto va tan rápido, como bien dices, que hace 2 meses no se podía embeber, era como más engorroso, y hoy no. Pero han pasado nada. Nada, es brutal, ¿no? O sea, yo voy diciendo cosas que no se pueden hacer todavía, ¿no? Y al de 5 minutos descubro que ya resulta que ya se pueden hacer y lo está empezando a hacer súper bien la herramienta, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta de antes, yo creo que está un poco el tema de ponernos las pilas, ¿no? Este tema de la responsabilidad que tenemos cada uno y tal. Y luego yo creo que a nivel organización hace falta formación por una parte, es decir, que las personas del equipo sean conscientes de qué herramientas tenemos a nuestra disposición y cómo las podemos utilizar en nuestro día a día, y luego también poner esa mirada, como decía antes, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Buscar, ¿no?, tener ese radar de buscar en nuestra organización. Mira, una buena forma de buscar procesos puede ser buscar los procesos más aburridos de toda la organización, ¿no? Porque seguramente... Yo estoy ahora... sí, totalmente. O sea, cuando nos aburrimos muchas veces es porque son tareas repetitivas, de poco valor añadido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en identificar esos procesos y en la identificación de esos procesos muchas veces descubrimos, ¿no?, casos de uso maravillosos en los que la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Y yo siempre animo a las empresas, ¿no?, que ahora mismo estamos ayudando mucho a las empresas precisamente a abordar este diagnóstico. Están un poco, las empresas vascas ahora mismo, muchas de ellas están en un plan de, ostras, tengo que empezar con esto, pero no sé por dónde, ¿no? Entonces necesitamos ayudarles un poco a identificar casos de uso y demás, ¿no? Y yo siempre les animo a esto que les gusta tanto ahora, que es el tema del quick win, ¿no? Buscar ese primer quick win, ese pequeño proyecto que es fácil de identificar, ¿no?, porque es un proyecto de mucho impacto, pero rápido y efectivo, ¿no? Y buscar un poco el decir, vamos a empezar por aquí, ¿no?, por este pequeño ejercicio, digamos, que nos va a permitir, pues, abordar, ¿no?, este proceso de evangelización, que todo el mundo entienda un poquito mejor a nivel de organización, oye, realmente esto qué es, cómo se utiliza, qué valor nos puede aportar, ¿no? Me parece muy smart, en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensas, hay fallo humano, ¿no? Es decir, si damos una pequeña recompensa rápida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver resultados rápidos y ya a partir de ahí se evangeliza solo. Porque el efecto ahí secuencial tiene que estar dentro de la organización también, ¿no? Generar cultura de querer dar el paso. Sí, totalmente. Al final lo decías antes, ¿no? Y luego también está el tema de los miedos, ¿no? Hablamos mucho de miedo, ¿no? Y mucha de la gente que viene, las preguntas, las dudas, tal, siempre van un poco enfocadas en la parte del miedo, ¿no? Tenemos miedo de qué va a pasar con nuestros datos, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema muy importante y muy sensible, pero también es verdad que las grandes tecnológicas que están desarrollando estas tecnologías también son conscientes de ello, ¿no? Y por lo tanto lo que están haciendo es proveernos de soluciones seguras para que nosotros como empresas estemos en un contexto de tranquilidad en el cual podamos integrar estas tecnologías. Y ahora viene un marco regulatorio fuerte también en ciberseguridad, por lo tanto a nivel Europa estamos avanzando fuerte en ese ámbito. Ahora como emprendedora, que me ha encantado como la historia también, claro, tú vienes de hace años trabajando, o sea, vienes viendo esto, ¿no? O sea, estarás viviendo el sueño ahora, o sea, de verdad. El sueño y la pesadilla, las dos. Bienvenidos al mundo del sueño emprendimiento. Y la pesadilla de emprender, sí, total. Sí, porque esta semana llevo una media de, sin exagerar, 3 horas de sueño al día, con lo cual yo también. Es verdad que hay momentos que son un poco demasiado exigentes, pero sí, yo siempre he tenido esa inquietud de emprender. Yo vengo incluso del mundo de era casi funcionaria, digamos, ¿no? Porque era cooperativista, ¿no? Pero sí que pues, siempre he tenido esa inquietud, ¿no?, de hacer cosas, de generar impacto, de hacer cosas, ¿no?, diferentes con mi vida y tal, y de cumplir sueños, ¿no? Entonces al final es verdad que, bueno, también tengo un punto de inconsciencia y bastante grande, que si no lo tienes es difícil, ¿no? ADN emprendedor. Y bueno, pues al final, justo en plena pandemia, ¿no?, pues me decidí a emprender, ¿no? Porque efectivamente yo veía, ¿no?, que esto de la IA, de la tecnología era tan necesario, ¿no? Había tantas, yo veía las empresas, ¿no?, las empresas que eran nuestros clientes en aquel momento, cuando yo trabajaba para la universidad, ¿no? Y decía,
les hacemos tanta falta, ¿no? Pero entonces ahí me lancé un poco a la piscina, ¿no? Pero es verdad que hace 3 años quizás fue un momento, luego la realidad es que ha salido todo súper bien porque como decías antes, ¿no? El time to market que tenemos ahora mismo es súper interesante, ¿no? Pero es verdad que hace 3 años sí que fue un momento de decir, ostras, igual me he anticipado un poco porque todavía... Estoy de acuerdo que sí te has anticipado un pelín, pero también te ha dado esa ventaja competitiva. Es decir, ese estrés, ese sufrimiento, ahora se está multiplicando por mucho. Has dicho ahora que hay un boom. Si hay un boom es porque ha habido un Sí, adelanto. al final es verdad que cuando empezamos a sembrar, Claro. ¿no? Y al final también te das cuenta cuando emprendes pues de que es como todo en la vida, ¿no? Todo requiere de un tiempo, de un proceso de maduración, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que ahora pues estamos viendo un poco los frutos, ¿no? Del trabajo que llevamos haciendo, sembrando, ¿no? Sobre todo a nivel Euskadi, ¿no? Con las empresas de Euskadi, pues que cada vez nos conocen más y cada vez, bueno, pues nos llaman más, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo pues estamos como muy solicitados, ¿no? Y obviamente pues en todo esto nos ha ayudado muchísimo también el punto de madurez de la tecnología, ¿no? Bueno, pues Es fundamental que el mercado se haya abierto como se ha abierto. Hay tantas vías abiertas ahora mismo porque está la IA creciendo a un nivel exponencial, la ciberseguridad también, tenemos el mundo de las realidades mixtas y todo va a ir enfocándose hacia allí. Hablábamos de side projects también, de personas que una sola o dos personas pueden hacer un unicornio, ya hay ejemplos, se acaba de vender una startup de IA hace muy poquito, en 6 meses lograron vender por más de muchos millones. ¿Cómo ves el futuro? el futuro a nivel de la empresa, por ejemplo, a nivel nuestro, dices, o en general. No, o sea, tú, yo quiero hablar que hables o sea, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué Bueno, crees pues, que te...? yo veo un futuro, ¿no? Me gustaría, una cosa es el cómo lo puedo ver o me gustaría verlo, ¿no? Me gustaría que el futuro fuera un futuro en el cual nosotros pudiéramos ser más conscientes, ¿no? De qué vida queremos vivir, ¿no? Qué tipo de empresas queremos diseñar, ¿no? Y porque a veces sí que, mira, esto es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que, claro, el hecho de tener estas herramientas, ¿no? Aceleradoras, como decía antes, ¿no? Nos permiten ir a una velocidad muchísimo más frenética, ¿no? Yo lo veo en mi propia vida, es decir, yo antes para hacer una propuesta a un cliente necesitaba un día entero, ¿no? Y ahora lo hago en 2 horas, ¿no? Porque tengo herramientas como la IA, ¿no? Que me ayuda muchísimo a ese proceso de mi cabeza a un papel, ¿no? A acelerarlo, ¿no? De una forma muchísimo más rápida y más eficiente, ¿no? Pero también es verdad que a veces te planteas, ¿no? Dices, jo, esto va a un ritmo brutal, ¿no? La tecnología no va a tener barreras, ¿no? Cualquier persona puede programar, cualquier persona puede hablar con una máquina, ¿no? Lo decía también Diego con los ejemplos que nos ponía, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología va a ser una herramienta que va a democratizar, ¿no? Espero que vaya a democratizar un poco las oportunidades, ¿no? Que cualquier persona puede emprender, cualquier persona puede montar un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que me parece interesante, ¿no? El hecho de que también eso, ¿no? Tengamos claro qué rol queremos que jueguen las máquinas, qué rol queremos que jueguen los humanos, ¿no? Y cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? Porque al final la velocidad está muy bien, pero la velocidad sin casco, ¿no? Voy a añadir algo porque me gusta mucho el approach. Yo de niño tenía una frustración muy grande que es, yo veía como ¿no? La visión como esa compleja de la imagen, la intentaba traducir y no podía. Claro, me frustraba. Bueno, así me obsesioné con un montón de cosas. Y hoy la no fricción me permite, pues lo que dices tú, o sea, en tiempo real casi exportar aquello que estoy visualizando. Y eso que visualizas es tu huella digital, en cierto modo, ¿no? Tu huella mental, que pasa a ser una huella digital, que es un producto digital que termina, pues... Esa velocidad, yo no sé si hay que asociarla tanto a la de la vida, sino es más una velocidad creativa. Y creo que eso es, vamos, la edad de oro para esto. Sí, sí, total, es maravilloso. Es que es increíble. O sea, yo creo que cualquiera puede desarrollar proyectos súper potentes, ¿no? Y que tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para poder diseñar cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que la clave también de las empresas va a ser precisamente el hecho de cómo diseñan, ¿no? Cómo se diseñan, ¿no? Nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, ya no va a ser relevante el que tengamos más o menos tecnólogos, el que tal, ¿no? Sino el cómo las empresas vamos a ser capaces de con todas estas opciones que tenemos a nuestra disposición, diseñar nuevos modelos de negocio, diseñar nuevas propuestas de valor, ¿no? Y la gracia es un poco lo que tú dices, ¿no? Que precisamente es que es mucho más fácil poder hacerlo, ¿no? Me deja pensando también que somos 9 billions de personas, pero ninguna es igual a otra. Totalmente, ¿no? A mí esto me engancha muchísimo con mi rol de madre, ¿no? Que yo soy madre de 3 chiquis, ¿no? De 2 niñas y un niño, ¿no? Y me interesa muchísimo también el ayudarles, ¿no? El ser su copiloto también, yo, ¿no? Soy un poco su copilot
piloto en este proceso Claro. de vida, ¿no? Y el que ellos también visualicen, ¿no? Que no hay barreras, que pueden hacer lo que quieran en su vida. También intento inculcarles ese espíritu emprendedor, también intento ¿no? Que desde pequeñitos, ¿no? Sean conscientes de que pueden hacer, ¿no? Un montón de cosas en la vida y pueden diseñar y construir un montón de cosas apoyadas en la tecnología y apoyadas en otras cosas, ¿no? Y un poco ligado a lo que dices de que nadie somos iguales, esto me engancha mucho con el tema de madre también, porque a veces, ¿no? Pues que mis hijos, que son bastante competitivos también, ¿no? En sus cosas y quieren ser los mejores, y cosa que me parece genial también, ¿no? Pero yo siempre les digo, no se trata de ser el mejor, ¿no? Se trata de ser único, ¿no? Nadie es como yo no soy la mejor en nada, ¿no? Pero yo he construido mi camino, ¿no? Con las herramientas que me ha dado la vida y el camino que yo he querido, que yo he elegido, ¿no? Entonces me parece maravilloso eso, ¿no? El poder hacer que cada uno podamos construir, ¿no? Ese mundo en el que queremos vivir, ¿no? Muy inspirador. Muy filosóficos estamos. No, la filosofía ahora entronca de forma central en este nuevo escenario. Que la gente tiene ese sesgo de la filosofía, las artes, como algo muy abstracto y tal. No. Eso ya ahora es el centro. La matemática se está enlazando con esto. Por lo tanto, creo que es muy acertado lo que estás diciendo y me ha encantado. Bueno, vamos a tener que parar esta conversación porque podemos hablar horas. Un placer, Encantadísimo, de verdad, ha un sido placer. súper interesante Sí. y mil gracias, me encanta conoceros y Igual. conocerte y nada, para cualquier cosa seguimos en contacto. Ya sabéis, tenéis a We Are Clickers delante para que os inserten, os diagnostiquen y os ayuden a integraros en esta nueva era que es muy interesante y muy ilusionante. Gracias.